Eh, Pulse es un esfuerzo, una investigación que tiene varios años y que impulsa la Colorado Health Foundation. Pero la primera pregunta que se me ocurre es que luego de leer los materiales, el Ujú. por qué se insiste en el hecho de que es un esfuerzo bipartidista. ¿Qué tiene que ver el enfoque, digamos, partidista? ¿Por qué? Con un estudio de investigación. Sí, fíjate que lo que este es, mira, para darte un poquito de contexto, ese es mi primer año que yo conformo parte de lo que viene siendo este proyecto. Y la idea de tener un equipo bipartidista es por lo mismo, porque tiende a suceder a veces que, bueno, si lo llevó a cabo un equipo de asesores, consultores, investigadores que siempre están trabajando del lado, por decir, republicano, ¿no? Por en ese contexto. Tal vez a lo mejor uno puede pensar, bueno, el tipo de resultados, el tipo de preguntas que se puede hacer va más enfocado en esa dirección. Al mismo tiempo, si luego, bueno, es un equipo que exclusivamente trabaja en lo que viene siendo el lado demócrata, ¿no? Por decir así. Pues igual, es que tienen ciertas agendas, tienen cierto contexto, tienen cierta manera de verlos y pues se van a enfocar en ese contexto. Al trabajar con un equipo que tiene los dos, pues o sea, hay una intercalación de lo que viene siendo los dos tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, no nada más es enfocarnos en una manera de pensar, si es ya sea de izquierda o de derecha, por decir así, estamos conjuntando los dos. Entonces, la idea es nivelarlo un poquito para ver cuál es la representación exacta de lo que viene siendo el estudio. Ahora, parte del esfuerzo del estudio tiene que ver con cosas o aspectos o issues, como se diría en Estados Unidos, que están en la mente de los votantes, Correcto. de los electores. Entonces, viendo los resultados, que digamos, viendo la tabla principal de resultados, ¿cuál crees tú que es lo más importante a destacar en este momento de las preocupaciones del público en Colorado? Sí, yo diría que en este momento las preocupaciones más grandes que vemos nosotros es uno, pues el costo de vida, ¿no? Y te platico un poquito de cómo llegamos a este tipo de respuesta, ¿no? Al principio se les hace una pregunta abierta a los participantes y se les pregunta abiertamente, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes para ustedes en este momento, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos que en este momento pues, están básicamente latiendo, están ustedes buscando? El costo de vida, inflación, obviamente recae de esos temas pues mucho más altos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente se ha visto pues, afectada por lo mismo, por los índices que han sido presentados. El que te cuesta ahora a lo mejor un galón de leche, X cantidad de dinero más que te costaba a lo mejor el año pasado. Igual, hablando de la canasta básica, yo creo que sí lo vemos en ese sentido. Entonces, tus costos de vida pues han sido incrementando, tus sueldos no han subido a la par también con eso. Entonces, es donde está la disparidad de que, bueno, pues mi costo de vida en lo que viene siendo, pues canasta básica y todo lo demás, pues es mucho más alto, me está costando más. Y al mismo tiempo, pues te traigo porque los precios han subido, es parte puede ser inflación. De ahí venimos nosotros a lo que viene siendo pues, el costo de la vivienda, ¿no? La accesibilidad de la vivienda. Notamos nosotros, escuchamos mucho de que ahora pues, ¿qué hago yo, no? Porque el precio de la vivienda se ha inflado, los costos de la renta se han inflado, el acceso para tener una vivienda a lo mejor estable en el sentido, pues ya no es lo que era anteriormente. Entonces, son dos temas que creo que son bastante preocupantes si lo vemos en ese contexto, porque no nada más es en este momento, pero la gente lo piensa a futuro. O sea, si en este momento estamos así, ¿cómo va a ser para las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que va a seguir avanzando para ellos? Entonces, ahí creo que es de las dos cosas que vemos que resaltan un poquito más con ello, ¿no? Ahora, igualmente vemos que en la respuesta, para mí, sorpresivo en el sentido de, y quisiera una explicación de tu parte de eso, el que hay también preocupación por algo más etéreo, bueno, más etéreo, pero que nos afecta, lo que es cambio climático, situaciones de extremas de calor, o todos estos fenómenos, vamos a decir, naturales, también Sí. forman parte de la encuesta. ¿Cómo explicar eso? Fíjate que esa parte, o sea, te voy a ser honesto, no la vi yo, o sea, muy a fondo lo que viene siendo eso. Sí que hay un tema, obviamente, que lo que viene siendo, bueno, el cambio climático, porque por lo mismo, igual eso puede causar la alza en precios por diferentes víveres o comestibles, o si quieres, agricultura o lo que queramos con ello. Pero esas tendencias creo que
O sea, se menciona, pero si lo vemos como preocupación, hay preocupaciones pues más fuertes todavía en lo que viene siendo ese contexto, como lo son la inflación, el costo de vida, la vivienda, el poder básicamente tener comida para a lo mejor poner la mesa doblemente eso para mi familia. Entonces, creo que sí es importante, es un tema que a lo mejor no se hablaba tanto anteriormente, pero de la razón por la cual se empieza a hablar ahorita es porque pensamos a futuro, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a las siguientes generaciones? No nada más en estos momentos. Porque nosotros sabemos, y ya hablo del contexto hispano, que siempre hablamos acerca de las siguientes generaciones, de mi familia, de mis hijos, de cómo va a afectar con ello. Entonces, el aspecto creo que climático tiene que ver ahí porque qué es lo que va a pasar después, ¿no? Cómo lo vemos ahorita y si no lo abordamos en este momento, pues qué repercusiones podemos tener en el futuro. Igualmente, ahora que esto, digamos, comparado con lo que tú decías primero, los aspectos económicos y de costo de vida representan algo así como un 80% de respuesta negativa, o sea, de preocupación. Sí. Cuando vemos el clima es menor, pero no deja de ser alto porque es casi un poco más del 69% piensa que es un problema crítico. Un poco más abajo, pero igualmente me llama la atención y ver cuál sería la explicación. Está el hecho de que se considera como preocupación el radicalismo en las posturas políticas. Eh, es más baja la preocupación, pero sin embargo supera el 50%. ¿Cómo Sí, entender el hecho de que hay un gran porcentaje, digamos, de personas que consideran que los extremismos en política es preocupante o es un factor preocupante en este momento en Colorado? yo creo que lo que vemos ahí, que los extremismos en la política es que no representa una estabilidad. Entonces, si tú no tienes estabilidad, al mismo tiempo, ese extremismo te va a causar a pensar, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? Es ese mismo extremismo que se puede existir o puede crecer y puede haber en lo que viene siendo la política, no nos da ninguna base a poder tener ninguna propuesta viable a futuro. Entonces, si nosotros vemos, si ya sea cambio climático, si sea de vivienda, si sea alza en precios, ese extremismo político, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a llegar a un punto en que podemos solucionar esas cosas si tenemos un extremismo que estamos viendo cosas de un lado totalmente del otro? Entonces, ahí creo que lo que tiene que ver es una balanza para poder entender cuáles son las diferencias entre uno y el otro y llegar a un punto certero para poder abarcar esas diferencias. Porque eventualmente, si tenemos un extremismo político de un lado o del otro, pues significa que a lo mejor no vamos a tener una respuesta a la que estamos buscando para poder resolver los problemas que estamos afrontando. Enrique, tú eres un hombre de la industria, en el caso de la industria, digamos, de la investigación. Decía que es la primera vez que participa, pero ¿cuál es la trascendencia de que una institución como la Colorado Health Foundation y todos los que apoyan este tipo de iniciativas, qué importancia tiene el tener un estudio de opinión profundo, serio, sobre las preocupaciones del público en Colorado? Y yo creo que es algo muy interesante porque digo, yo tengo ya veintitantos años trabajando en lo que viene siendo el segmento de los estudios de mercado y de investigación con ello. Es la primera vez que tengo oportunidad de trabajar realmente con el Estado de Colorado y creo que es algo muy interesante porque se les pregunta a la gente que vive en el Estado, la gente que radica en el Estado, la gente que obviamente está viviendo esto del día al día. Y normalmente se hacen sondeos que pueden ser sondeos nacionales o pueden ser sondeos de 2 o 3 estados, pero en este caso es un sondeo que se hace a fondo y se hace para entender cuáles son las discrepancias que existen dentro de la gente que está viviendo la gente que vive con estos temas en estos momentos. Lo interesante con ello es que la fundación trata de entender de cuáles son los temas que están abarcando estos momentos, como les digo, es para la gente que está viviendo ahorita. Y qué es lo que se puede hacer pensando a lo mejor en diferentes cosas para llevar a cabo soluciones a futuro, que igual estas se pueden mencionar hacia diferentes políticas o pólizas a futuro para solucionar este tema. Entonces, creo que el punto aquí principal es entender se abarca un espectro bastante grande, se enfoca en el Estado, en los diferentes lugares del Estado, y no nada más con un cierto segmento. O sea, hablamos, haz de cuenta, con gente nativoamericana, gente latina. Entonces, tenemos esa diferencia y vemos que hay similitudes en cada uno de los aspectos. Eh, por tu acento, noto que eres mexicano y me suenas a chilango. Eh, Bueno o malo, pero bueno. dime algo, no para bien, ¿no? Sí. Digamos, en el mundo
has tenido oportunidad seguramente de trabajar en México en los estudios. ¿Y qué diferencia percibes en cuanto a lo que son estos estudios en México y en Estados Unidos? Es que los elementos de la muestra son distintos. ¿Hay más reserva aquí de contestar o hay más reserva en México? ¿O qué Fíjate tan que una, difícil es sí, hacer una encuesta en México o en Estados Unidos? claro, mira, hay muchas variantes. Hacer encuesta en México, lo que pasa es que a lo mejor no le vas a llegar a todo el segmento de la población que estás buscando. Aquí tienes mucho más accesibilidad, tienes más facilidad de poder llegarle a mucha gente. En México tenemos el problema de que todavía se menciona y se existe que nada más llegas a las grandes urbes, ¿no? Con todo y que tenemos mucho más acceso a poder llegar a estas personas por vías, diferentes vías, ya sea por internet, ya sea por correo físico, como se entienda. Pero la accesibilidad de la gente es mucho más propensa a tenerlo aquí. También, por ejemplo, tienes niveles educativos, la gente, el nivel educativo en México a lo mejor es un poco más bajo, la gente a lo mejor no tiene la facilidad, no tiene la confianza a lo mejor de contestar ciertas encuestas versus a lo que viene siendo aquí. Entonces, creo que hay diferencias en términos de lo que son la cultura, la educación y la dinámica de cómo quiere alguien contestar una encuesta como esta. Aquí, por lo que hemos visto, hay diferentes, como te menciono, maneras de llegar a la gente, ¿no? Para poder alcanzarlos y poder obtener esa información que estamos buscando. Y México creo que todavía, digo, la tenemos, está, pero a menos límites, si lo vemos en ese sentido.